Padre amado, Padre santo, Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias en el nombre de Jesús por bendecirnos, por cubrirnos, por sostenernos cada día. En esta hora, Señor, te rogamos que nos estés auxiliando para desarrollar este tema y para desarrollar todo lo que tú quieres que hablemos. Señor, que no sea yo, que no seamos nosotros, sino que seas tú a través, seas tú fluyendo. Llevamos a los pies de la cruz cautiva, Señor, a los pies de la cruz de Cristo, cualquier pensamiento que se oponga, cualquier argumento, filosofía, todo lo que se levante contra el conocimiento de ti, Señor, lo llevamos a los pies de la cruz y te rogamos que seas tú glorificándote, Señor. Abre los cielos, destila tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos gracias por tu grande amor en el nombre de Jesús. Amén. Hace un rato mi esposa llegó a casa de una reunión que tuvo aquí con los hermanos de alabanza y la noté un tanto, no es preocupada la palabra, porque no estaba preocupada, pero nos pusimos a conversar y me dijo algo que yo entendí, lo que ella quiso decir y tiene que ver mucho con el tema que vamos a estar desarrollando hoy. Porque ella me dijo, la frase que utilizó fue: la iglesia tiene que cambiar la cabeza. ¿No es cierto? Pero yo entiendo lo que me quiso, es decir, hablaba o se refería a la manera de pensar. Porque en realidad la iglesia tiene una cabeza. No lo veo muy convencido, pero la iglesia tiene una cabeza. ¿Cuál es la cabeza de la iglesia? Gloria a Dios. Claro que sí. La cabeza es Cristo, la pastora eso lo tiene. Pero yo entiendo lo que quiso decir. Necesitamos cambiar la manera de pensar, porque tantas veces la manera de pensar nos juega justamente en contra. Es decir, no desarrollamos los pensamientos de Dios, y al no desarrollar los pensamientos de Dios, de ninguna manera podemos tener la mente de Cristo. Luego vamos a hablar algo de eso. Es que este tema, miren, este tema yo creo que es tan importante porque escudriñando pude, por gracia de Dios, marcar algunos versículos que luego los vamos a ver. Pero saben que para que haya una transformación en nosotros, ¿cuántos saben que Dios quiere que seamos transformados? Necesitamos ser transformados. Uno puede ser salvo, pero aún seguir sin ser transformado. Y para que se produzca esa metanoia, es la palabra, esa transformación, se necesita una renovación. Pero ¿saben dónde? En la mente. Pablo permanentemente, él en sus cartas, claro, yo me sorprendí cuando fui a buscar el significado de algunas palabras. El apóstol Pablo hablaba acerca de la necesidad de que sean abiertos los ojos de su entendimiento. Uno lo lee y tal vez lo pasa de largo, pero él lo que estaba diciendo es: necesito que se me abran los ojos de la mente. Es decir, una mente, se puede ser salvo y tener una mente dormida. Entonces, hay una oración muy fuerte, es prácticamente la oración principal del pueblo judío y es una oración que está en la Biblia, es una oración que está, yo diría, no es que hay una oración que esté al tope, pero podemos decir que esta es una oración fundamental para el pueblo de Dios. En hebreo se la conoce como Shema Israel. Shema significa oír en hebreo. Esta oración está en Deuteronomio capítulo 6. A partir del versículo 4, que en hebreo dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hábleme mejor en español. Bueno, le voy a hablar en español. Oye Israel, oye iglesia, el Señor nuestro Dios, el Señor uno
es. Pero pongamos atención un instante en el versículo 5. Yo creo que este tema que vamos a estar, o que ya estamos desarrollando, es bien importante, amados. El versículo 5 dice, y amarás, lo tenemos ahí, muy bien, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el mandamiento principal. Este es el mandamiento por excelencia. Amar a Dios y como lo dice acá. Ahora, a mí me llama mucho la atención cuando al Señor Jesucristo lo van a, permanentemente lo buscaban para que Él se equivoque en algo. Lo estaban tentando, lo querían inducir a que, hablando como hablamos nosotros, a que pise el palito. Entonces, una vez llega un estudioso de la palabra y le dice, esto está en el Evangelio de Marcos, y sería bueno que lo leamos, en Marcos capítulo 12, porque le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? O sea, ahora lo vamos a ir a buscar en Marcos capítulo 12, pero a mí me llamaba la atención que este conocedor de la palabra le pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento? Cualquier judío prácticamente desde el vientre de la madre ya sabía cuál era el primer mandamiento. Es decir, acá lo van a buscar al Señor, yo siento que con algo muy fuerte. Y vamos a leerlo juntos. En Marcos capítulo 12, acompáñenme al versículo 38. Perdón, 28. Marcos 12, 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Qué pregunta rara, hermanos, a un judío y más a un rabí, como lo reconocían al Señor, hacerle esta pregunta es más que obvia. Versículo 29, Jesús le respondió, el primer mandamiento es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Versículo 30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Notan algo ustedes en este versículo? ¿Algo diferente a lo que leímos en Deuteronomio capítulo 6? Agregó algo. Agregó mente. Y antes de avanzar en este tema, quiero decirles algo. Nosotros no somos salvos por tener una mente brillante. Así se llamaba la película, Mente Brillante. No somos salvos por eso. Somos salvos por gracia, por la fe en Jesucristo. Pero resulta que Dios me pone a investigar este tema y a medida que lo voy leyendo me doy cuenta que, no digo que no sé nada porque algo tengo que saber, pero lo poco que sé, o sea, algo tengo que saber por gracia de Dios para poder hablar esto. Y quizá alguien está pensando, y si sabe tan poco, ¿qué me viene a hablar a mí? Puede tener razón. Esto es como, ¿cuántos manejan acá? Varios manejan. ¿Les pasó alguna vez llevar personas arriba y que les empiecen a decir, cuidado el semáforo, cuidado la cuneta, cuidado con el auto que se cruza? ¿Y qué hicieron? Lo bajaron. Bueno, acá no vamos a bajar a nadie porque estamos en el vehículo del Señor. Gloria a Dios. Pero hay una realidad. Yo creo que solo por gracia de Dios yo puedo hablar esto y es por haber estado en la presencia del Señor. Si no, de otra manera es imposible, hermanos. Es más, dice en primera de Corintios, mirá cómo dice, les quiero leer un pasaje en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 18. Vamos a leer el 19, porque no es el tema, pero
sí quiero dejar sentado también esto. Dice, versículo 19, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Entonces, esto no es desarrollar un tema con sabiduría. El anhelo de todo mi corazón y el anhelo del Señor es que esto sea de bendición para cada uno de nosotros y que podamos desarrollar una mente, luego vamos a ver algunos significados, para poder ser transformados y para poder caminar una vida en victoria como hijos de Dios, una vida plena. Saben que nosotros tenemos cuerpo, tenemos alma y tenemos espíritus. Cada uno tiene espíritu. Y hay puertas. Hay puertas por las cuales entran cosas y pueden salir cosas de nuestro cuerpo. Y estas cosas pueden contaminar las que entran al cuerpo. Pero hay puertas también para el alma. Y por esas puertas pueden entrar cosas y salir cosas a nuestra alma. Y esas cosas pueden contaminar el alma. Pero también hay puertas para el espíritu. Y también puede verse contaminado nuestro espíritu. Pero también nuestro espíritu tiene puertas por las que puede ser salvo. Y a través de esa salvación ministrar y sanar el alma y sanar el cuerpo también. Ahora, lo interesante cuando me puse a analizar algunos pasajes es que la mente tiene que ver con una puerta que se manifiesta, digamos, en esos tres, ¿cómo llamarlo? En esos tres compartimientos. Quizá el tema hasta ahora viene un poco, a ver, ¿cuántos han pecado? La minoría. Gracias, Padre, por una congregación santa. Tal vez la pregunta no es, en el pasado, a ver, así. Hermanos, yo creo que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Ahora, ¿cuántos creen que la sangre de Cristo limpia nuestros pecados? ¿Cuántos creen que si aplicaron la sangre de Cristo y se presentaron delante de Dios a pedir perdón, Dios se olvidó de ese pecado? Ahora, yo les aseguro algo, que la gran mayoría, sabiendo aún que Dios se olvidó de ese pecado, es como que permanentemente, y esto es por las ministraciones, muchas personas viven atados a ese pecado y es como que no pueden salir adelante. Y no pueden avanzar, y parece como que van, y eso les vuelve. Y es como que los lleva nuevamente para atrás. Y alguien podrá decir, bueno, pero a mí me pasa porque lo que hice fue muy fuerte, o por el motivo que sea. Bueno, yo te aseguro que si nosotros aprendemos a renovar nuestra mente, nosotros es como que Dios te quiere poner una especie de amnesia divina, sobrenatural, para que realmente, pero esto de corazón, hermano, puedas olvidarte. Algunos me miran medio raro. Dios lo puede hacer. Quizá viene alguien y te dice, pero vos eras el peor. ¿Por qué? Porque yo te vi que hice. ¿Yo hice eso? Sí, vos, acordate que no me acuerdo. Pero no fingiendo. No me acuerdo. No. Miren, hay algo. Yo sé que esto para la mente humana, para el hombre, esto es imposible.
Pero lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¡Claro que sí! ¡Amén! Ahora bien, yo creo que necesitamos tu auxilio, Señor. Lo creo con todo mi corazón. Saben que hay cosas que no las vamos a ver ahora, pero Pablo permanentemente, él hablaba, muchas luchas que tenía Pablo tenían que ver con cosas que él había practicado, que él había hecho. Yo estoy seguro que a él hasta lo atormentaba el haber estado, saben que en la época del apedreamiento tenía que haber una figura que era la figura, digamos, principal, el testigo principal que asentía el apedreamiento de una persona, y las ropas de esa persona antes de apedrearlo eran llevadas delante de esa persona. Cuando apedrearon a Esteban, ¿cuántos oyeron hablar de Esteban? Impresionante siervo de Dios, bendito que está en la presencia de Dios. Pablo, las ropas de Esteban fueron llevadas a los pies de Pablo. Pablo en ese tiempo todavía no había tenido el encuentro con el Señor. Y eso a él lo atormentaba permanentemente. Es como que él, hasta que Dios le muestra, Dios le muestra cómo él puede ser librado de eso. Como Dios les quiere mostrar a muchos la manera de librarte de cosas del pasado que te tienen atado, que te tienen esclavizado y que no podés avanzar. Entonces, yo siento que Dios lo que hoy quiere hacer con nosotros es una especie de, ¿cómo es que dicen los cirujanos? Disección. Disección en la mente. ¿Cómo será eso? Porque, hermano, en el cuerpo, en un brazo, te pueden abrir para sacarte algo, pero ¿cómo hacemos para hacer una disección en la mente? El Señor nos ayuda. Él es bueno. Hay algunas palabras que la Biblia en griego utiliza y todas tienen el mismo significado. Yo las voy a leer rápidamente, no me voy a detener, pero, por ejemplo, les voy a nombrar los versículos porque sé que algunos están anotando o si luego los quieren leer. Primera de Corintios 14. Allí utiliza la palabra, cuando ustedes vean entendimiento o mente, porque hay versiones que utilizan una palabra, otras utilizan otra, pero siempre se está relacionando a la mente. Aquí la palabra griega es nous. No importa esto, simplemente se los quiero compartir para aquellos que luego quieren espigar en casa. En 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, utiliza en griego la palabra noema. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 7, utiliza la palabra súnesis. En 1 de Pedro 1:13 utiliza la palabra dianoia. Son palabras griegas. En Mateo 15:16 utiliza la palabra asúnetos. Alguno estará diciendo, ¿de qué está hablando este hermano? Bueno, yo sé que es más lindo hablar en argentino. Esto, si lo trasladamos a nuestro lenguaje, es 2 de Timoteo 2:7, para los que están anotando. Imagínate que tenés una cebolla y le sacás la primer capa y luego tenés otra capa y luego aparece otra. Bueno, estas palabras tienen que ver con distintos... Es que es un tema medio raro, hermano. Tiene que ver con el desarrollo de la mente. Es más, hay una palabra griega que es nefros, que tiene que ver con la parte más profunda. Es como si fueran los riñones o las entrañas. Es la parte más profunda. Y tal vez esto, para hablarlo así, puede ser un poco complicado, pero si yo le digo, tóquese la mente, ¿qué se toca usted? La cabeza.
Pero, ¿y por qué la cabeza si la mente en realidad no está ahí? Tóquese los pensamientos. ¿Cómo hacemos? Claro, uno lleva la mano a la cabeza o trata de encasillarlo, pero este tema que estamos desarrollando tiene que ver con nuestro ser interior. Entonces, vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 dice en el versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Claro, muchas veces quizá hablaste o te dijeron esto. Y vos decís, pero ¿y cómo? Acá dice que me despoje del viejo hombre. ¿Qué hago? Vendo la ropa que usaba antes, me compro ropa nueva. Y fíjate que el versículo que sigue, el 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el neuma, dice, de vuestro nous. Esto que suena un poco raro en griego, Pablo aquí lo que viene explicando acerca de la importancia de renovar nuestra mente en los versículos anteriores para alcanzar la mente de Cristo. Pero esto se ve reflejado cuando vos antes, ya sea con los amigos o en el trabajo, te prendías en un montón de cosas y eras el que a lo mejor contaba las historias o los chistes más fuertes. Y es como que no entendés por qué, pero algo en tu interior, ya cuando se juntan o cuando te llaman o cuando están hablando algún tema que vos sabés que no es bueno delante de Dios, ya empezás a tomar distancia. Uno lo hace porque el Espíritu de Dios que nos ama de una manera maravillosa, es como que empieza a encender una alarma en nosotros cuando nos confrontamos con cosas que tal vez antes nos hacían gracia. Antes las buscábamos. Ahora es como que queremos tomar distancia. ¿Por qué? Porque se está produciendo una renovación en nuestra mente. Ahora vamos a leer unos versículos antes en este mismo capítulo, porque me quiero basar en esto. Vamos al versículo 17. Fíjate qué importante lo que dice aquí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. De alguna manera lo que Pablo está diciendo aquí es creyentes, cristianos, temerosos de Dios, tengan cuidado, ya no anden como andan los gentiles, como andan ellos. Pero me llama la atención esta palabra que utiliza, dice, digo y requiero en el Señor. Esto no lo está diciendo él, sino que lo está diciendo en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué es vanidad? Vanidad de vanidades, decía el predicador. A ver, aquí están hablando. Una vanidad es algo vano. Pero lo que están diciendo por aquí es importante. Gloria a Dios. Yo le pongo una estrellita a la pastora, porque corre con ventaja. Gloria a Dios. Pero dijo algo vacío. Algo vacío. Algo... Cuando fui a ver otros versículos, se me fue ampliando el panorama, porque la vanidad tiene que ver, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 21, acompáñenme, capítulo 12, versículo 21. Vamos a buscarlo allí.
Primer libro de Samuel 12, 21. La versión Reina Valera dice: no os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Como que hasta aquí demasiado no nos aclaró. Pero cuando vamos a buscar a otras versiones, empiezan algunos problemas para algunos, pero en el nombre del Señor hoy se van a terminar esos problemas y vamos a ser libres. Por ejemplo, si vamos a leer en la traducción al lenguaje actual este mismo versículo, fíjate qué interesante lo que dice. Y no adoren a esos ídolos huecos y vacíos que no pueden hacerles bien ni ayudarlos, dice esta versión. Entonces, esta vanidad de la mente, de la que venía hablando Pablo, y esta vanidad de la que se habla en el Antiguo Testamento, tiene que ver con ídolos, idolatría. Hoy hay ídolos en casi todas las áreas, ídolos en la política, ídolos en el deporte, ídolos de toda clase. Pero yo no vine a hablarle tanto a la gente que está siguiendo ídolos, sino que vine a hablarle al pueblo de Dios. ¿Y será que en el pueblo de Dios puede haber idolatría? Hay cosas que pueden llegar a constituirse en un ídolo, aún queriendo hacer la voluntad de Dios. Aún teniendo temor de Dios, pero puede ser que por ignorancia, por costumbre, por tradición, por otros motivos, caigamos en la idolatría. Se puede idolatrar. Miren, idolatrar básicamente, bueno, tiene muchos significados, pero poner algo, lo que sea, en el lugar que solo le pertenece a Dios, eso tiene que ver de alguna manera con idolatría. Yo recuerdo hace algunos años una película que fue muy... A mí me impactó esa película. ¿Cuántos vieron la película Carrozas de Fuego? Muy poquitos. Uy, casi nadie. ¿Cuántos vieron Terminator? ¿Y qué hace mirando Terminator y no Carrozas de Fuego? Bueno, esa película, Carrozas de Fuego, no le voy a contar la película, pero a grandes rasgos fue un hecho real. Era un equipo preparándose para las Olimpiadas a principios del siglo pasado, 1920, 1924, las Olimpiadas en ese tiempo. Y allí el equipo inglés había uno que era un cristiano, pero de verdad, de a de veras, decía el chavo. De verdad, hermanos. Ese estaba enamorado de Dios. Y tenía unas condiciones impresionantes. Era un velocista, era jugador de rugby, él era tremendo. Entonces, resulta que clasifican para correr la final y era una carrera decisiva. Pero resulta que esa carrera decisiva cae en el día domingo. Y él se niega a correr. Entonces interviene hasta el presidente, la reina de Inglaterra, le dicen que como que iba a ser un traidor a la patria, que no podía hacer eso. No vamos a entrar a que si hay que guardar el sábado, si hay que guardar el domingo. No es el tema es que él estaba totalmente convencido y él el día domingo, él lo dedicaba a Dios. Entonces le ofrecieron de todo. Los compañeros le pedían por favor que participe porque si no sabían que no tenían chance. Y él dijo, el domingo yo lo guardo para Dios. Entonces, ¿qué hicieron? Había otra carrera, que él no era el especialista en esa carrera, pero
Pero como se dieron cuenta los organizadores y sobre todo el equipo inglés que él no iba a participar, lo anotaron en la otra carrera, que era un sábado. Y cuando se va a desarrollar la otra carrera, que no me acuerdo la cantidad de metros que era, había un competidor americano. Y todos sabían lo que había hecho este corredor, este atleta temeroso de Dios. Entonces, antes de partir, este corredor americano se le acerca y le da un papelito. Y en el papelito decía, Dios honra a los que lo honran. En definitiva, ganó la carrera, el inglés. Pero más allá de que haya ganado o perdido la carrera, saben que este fue un caso real, es más, luego se fue a China como misionero, murió como mártir, creo que su nombre era Eric Liddell, algo así. Lo pueden buscar hoy en Google, sé que se busca todo. Un varón con todo el talento que tenía, sin embargo, él se fue por un llamado de Dios. Pero el tema es que él en sus convicciones no permitió que nada ni nadie ocupe el lugar que él sabía. Solo Dios iba a ocupar. Yo mientras recuerdo esa historia, qué maravilloso es que en tu vida tengas convicciones claras y que no dejes que ningún ídolo, se llame como se llame, ocupe el lugar que solo le pertenece a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Dios no comparte su gloria con nadie. A Él sea toda la gloria, la honra y la alabanza. Gloria a Dios. ¿Saben que uno, por diferentes motivos, puede verse tentado aún inconscientemente a dejar que le digan o le muestren o lo adulen? O un día llega Pablo y Bernabé a una ciudad llamada Listra y había un hombre que no podía caminar. Entonces Pablo lo mira a los ojos y dice que le ve fe para ser sanado. Esto está en Hechos capítulo 14. Versículo 14, si lo querés buscar. Ahí dice que lo mira fijamente, lo sana, pero luego que lo sana, los habitantes de ese lugar dijeron, estos son dioses con semejanza de hombre. Entonces, ¿sabés qué hizo Pablo y Bernabé? Rasgaron sus vestidos y dijeron, mirá, te lo voy a buscar, porque estaban cayendo. Hechos, les dije el versículo 14. Dice, cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, es decir, que estaban diciendo esto, decían, estos son dioses, por el milagro que había hecho Pablo. Dice que cuando lo oyeron rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros que anunciamos que de estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Pablo les está diciendo, es necesario que se conviertan de esto. La palabra que utiliza es mataios. Vuélvanse de esa manera de pensar. Están equivocados. Dios y solo Dios es el que hizo ese milagro. Dios y solo Dios es el que te puede ayudar. Y esto es importante, hermanos, porque hoy se levantan ídolos en todos lados. Y uno se ve, yo no digo, estamos encima en un tiempo donde hay partidos de fútbol y en pleno mundial y está bueno y grite. Me preguntó un diácono, no voy a decir quién, ¿gritó el gol hoy? Me preguntó. Le dije no, pero lo disfruté. Gloria a Dios. Eso edítenlo. Gloria a Dios. Hermano, el tema es este. Hay tantas cosas que pueden llegar a ponerse o a constituirse en lugar de Dios.
Miren, hay otra manera de idolatría. Hay otra manera de vanidad que no nos permite desarrollar y renovar nuestra mente. ¿Sabes cuál es? La egolatría. ¿Qué sería egolatría? Adorarse a uno mismo. Amarse a sí mismo. Amarse a sí mismo no está mal, en realidad. Pero la egolatría tiene que ver con un pensar como yo no hay otro. Viva yo. Y es delicado, porque la egolatría tiene que ver con eso y no nos permite renovar nuestra mente. Hermanos, miren, es muy fácil, es muy sutil caer en esto. Es muy sutil caer incluso hasta cuando uno se va a comprar ropa. Los varones quieren que avance, no tienen problema, pero las hermanas seguramente en esto no van a querer. Yo no sé por qué, pero a veces uno observa. Así como el que tiene oídos para oír, que oiga, el que tiene ojos para ver, que mire. Y parecería que a veces las hermanas como que tienen una tendencia especial cuando entran a un negocio y a lo mejor te dicen, mirá, si te llevas este vestido, este es el que te hace juego con el corte de pelo. Las rayas de este vestido te hacen más flaca. Claro, vos a lo mejor ves el vestido en una joven que tiene 20 años. Y vos ya tenés... Pero el vendedor o la vendedora te dice, te queda igual, te dice. Te hace una cinturita de avispa. Y a lo mejor es cinturita de obispo. Gloria a Dios. Pero eso lleva a la egolatría. Hermano, esto a cualquiera le puede pasar. Es más, quizás hasta yo, gracias a Dios, nunca me pasó y renuncio, pero a lo mejor uno se va a comprar una camisa, un saco, y capaz que el vendedor me dice, ¿y usted a qué se dedica? Predicador. Mire, con este saco hasta más almas se le van a convertir. Y ahí uno, deme 3. Hay que tener cuidado con esas cosas. Tienen que ver con una renovación en nuestra mente. Y si hay algo que está estorbando el lugar que solo le pertenece a Dios, debemos sacarlo. Y hoy lo vamos a sacar en el nombre de Jesús. No vamos a dejar que nada ni nadie ocupe el lugar que solo le pertenece a Él. Amén. Gloria a Dios. Dale una ofrenda de palmas al Rey. Te bendecimos, Señor. Tú ocupas el primer lugar. Te alabamos y te adoramos. Esto es una manera de renovar nuestra mente. Ahora vamos a avanzar porque quiero mostrarles algunas palabras que son muy importantes y que tienen que ver con esto. Acompáñame a Job capítulo 27. Vamos a leer en el versículo 12. Es que esto, miren, esto que les estoy compartiendo, yo creo que, miren, yo me debo cuidar y gloria a Dios que tengo mis tiempos con el Señor y me debo cuidar de cosas que vienen a querer ocupar el lugar que le pertenece a Dios, pero hermano, y yo esto lo digo con todo mi amor hacia ustedes, a muchos de ustedes que sé que trabajan en lugares donde los ambientes son difíciles, son complicados, lugares donde, qué sé yo, tu jefe tiene la cara de Nimrod. Sí, o qué sé yo, capaz que hay uno, no se puede fumar en la vía y entrar, recién a un hermano, no voy a decir quién es, pero está por atrás, y él, uno de los problemas que tiene, su jefe fuma en la oficina,
Está prohibido fumar, pero como están en una oficina adentro y es el jefe. Y fuma ahí adentro. Y si abren las ventanas, el hermano se resfría o no puede. Entonces, qué difícil que se hace. Yo me imagino ahí el jefe haciendo aritos con el... Entonces, claro, necesitamos que ellos se conviertan a nosotros y no nosotros a ellos. Y Dios nos va a ayudar. Amén. Ahora, vayamos a Job, capítulo 27. Fíjate qué interesante como dice. Vamos a leer el versículo 12. Aquí dice, he aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Dice esta versión. Pero acompáñenme, por ejemplo, a la versión Nácar Colunga, o yo les voy a leer como dice esta versión para que se nos amplíe el panorama. Dice, si vosotros mismos lo habéis observado, ¿por qué pues perderos en vanas ilusiones? Aquí está relacionando la vanidad de la mente con ilusiones. ¿Qué es una ilusión? Algo que no existe, pero existe en nuestra mente. O sea, algo que nos imaginamos. Algo que uno como que se hace una película de algo. Capaz que ahí te pones a chatear. Sonrían porque Jesús los ama. Es un tema bien delicado ese. Te pusiste a chatear y ahí empezaste a chatear con una mujer, si sos varón. ¿De dónde? De Venezuela son algunas Miss Mundo. Te dicen, soy venezolana. Hasta que a lo mejor un día le decís, ¿y me podés mandar una foto? Y a lo mejor es un hombre. Pero en la ilusión, vos te imaginaste a Miss Universo. Y eso es una ilusión. Mirá, hay la versión, búscame la 1909, si es que la tenés ahí, si no, yo la tengo aquí. La versión 1909 dice, he aquí este mismo versículo, que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os desvanecéis con fantasía? Fantasía. Esto tiene que ver con una fantasía. Y hermanos, yo les aseguro que es sorprendente la cantidad de creyentes que viven en una nube de fantasía. Fantasía tras fantasía. No estoy hablando de las cosas espirituales, estoy hablando de fantasías. Fantasías, y no es el tema del chat. Mire, yo creo que el tema del chat es bien, usted chatee todo lo que quiera, pero tengan cuidado con las ilusiones, tengan cuidado con las fantasías, hermano. Tengan cuidado aún con aquellas fantasías de personas que me tocó ministrar una situación muy, muy delicada, porque una persona que se dedicaba a transportar mercadería con camiones, pero olvidémonos de ese caso. Esto es como que alguien venga y te diga, vos necesitas ropa nueva o querés vivir mejor, y te dice, mira, yo tengo la solución para tu problema. Yo tengo la manera para que vos vivas una vida, y vos decís que bueno, me interesa, ¿y qué tengo que hacer? Mira, solo lo que tenés que hacer es llevarte esta bolsita en los zapatos o acá abajo del cinturón. ¿Y qué es esa cosita? Es un polvito blanco. No hay problema, mira, vos lo llevás a tal lugar y
por 10 años no tenés que trabajar. 10 años a la sombra. Bueno, es que esta persona... Pero hermanos, esto es producto de una fantasía. Como para mí tengo la fantasía, ¿es de verdad esa luz amarilla? ¿Ya nos queda poco tiempo o es una fantasía? Gloria a Dios. ¿Cómo pasa el tiempo? Pero cuidado con las fantasías, hermano, porque nos hacen daño. El otro día estaba mirando un programa, interesante el programa, porque eran algunos, ¿cómo serían? Cazadores de talentos. De aquí del país. Ellos recorren las provincias buscando talentos futbolísticos, pero ven chicos de 8, 9, 10 años y cuando ven que tienen talento, los llevan para los clubes importantes de Buenos Aires, donde ahí le dan alojamiento, una serie de cosas. Pero yo escuchaba a los jovencitos, claro, ellos ven a los Messi, a los Ronaldo, a los James Rodríguez. Y la fantasía de ellos es ser como ellos. Entonces, estos representantes serían que desde tan chiquitos los llevan, ellos decían, y nosotros los ayudamos a esto y a lo otro. Y la realidad es que mostraban después de unos años la cantidad que habían no solo sacado de su familia, sino que los habían trasladado, en la mayoría de las veces a Capital Federal o a Buenos Aires, desde las provincias. Y cuando por alguna razón no llegaban, los dejaban abandonados. Terminaban en las calles, en las drogas, en cualquier cosa. Pero claro, en la nota decían, nosotros los ayudamos a salir de acá. Hermano, los ayudan. Yo no digo que eso está mal cuando hay un talento, poder brindarle las herramientas para que se desarrolle. Pero mientras miraba eso, decía, ¿cuántos chicos están en lugares viviendo, esperando una fantasía? Y estos decían, porque nosotros los ayudamos y los vamos a ayudar. Y la realidad, ellos ayudan si le ven condiciones y saben que se pueden quedar con algo. Porque la única realidad, ¿sabes cuál es? Que el único que nos puede ayudar es Jesucristo. Gloria a Dios. Y Él está aquí. Bendito es su nombre. Alabado es su nombre. Entonces, cuidado con la mentalidad que vive envuelta en fantasía. Yo voy a avanzar, me voy a apurar, les voy a leer algunos versículos más, porque luego vamos a ministrar esto. Mirá, dice en Salmo, a ver, ¿cuál podemos leer? Vamos a leer en el Salmo 33. Salmo 33, versículo 17. Yo no sé, quizá el trabajo que tenés, la situación donde estás, pero tené cuidado que no haya ninguna fantasía que te quiera desviar, llevar por caminos equivocados, buscando los atajos. Gloria a Dios, más allá de que tal vez tu trabajo dure mucho, sean muchas horas, te paguen poco, gloria a Dios, hermanos. Cuidado con esas fantasías que tienen que ver incluso con el trabajo. El trabajo dignifica. El otro día hablaba con una hermana y hacía tiempo que no podía venir. Me dijo que encontró trabajo es un lugar gastronómico. Me dice, tengo que estar ahí. Me dice, el otro día iba a ir porque justo iba a llegar más o menos para cuando terminaba la reunión, pero hasta estaba con el delantal puesto, me decía ella. Le digo, pero venite con el delantal, no tengas vergüenza. Gloria a Dios, hermanos, porque algunos quizás hasta sienten temor o vergüenza si vienen si podés venir de la mejor manera para el Señor, gloria a Dios. Y si no, lo importante es que vengas a buscar de Dios. Peor si te pones el delantal en la cabeza para salir a robar. Lo rechazamos en el nombre de Jesús. Pero gloria a Dios por aquellos que tienen trabajo y digámosle no a esas
fantasías que no son de bendición. Mirá cómo dice el Salmo 33, versículo 17. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. Aquí habla de la vanidad en la fuerza, la vanidad en la autosuficiencia. Vano para salvarse es el caballo con toda la fuerza que tiene, hermano. Hemos hablado en alguna ocasión de aquellos que construyeron el Titanic, diciendo que era una obra de ingeniería imposible. Ni Dios, dijeron, la puede hundir. Ni un viaje hizo. Vano para salvarse. La grandeza de la fuerza que sea, a nadie puede librar. Por eso, amados, cuidado aquellos que ponen su expectativa aún en aquellos fuertes de la tierra. Personas que tal vez ocupan un cargo importante, que son personas fuertes en cuanto a su autoridad. A ellos mismos hay que decirles que con toda la fuerza que tengan, que se conviertan al Dios verdadero, porque Él sí los puede librar y guardar y bendecir. Gloria a Dios. Le leo, a ver, por ejemplo, Salmo 101, versículo 5. Bueno, leamos este. Dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Dios, desde luego, Dios resiste a los soberbios. Pero aquí textualmente dice, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Hay que tener cuidado, lo que dejamos entrar, lo que dejamos que se genere en nuestro corazón. Cuidado al que infama a su prójimo. Hermanos, esto es palabra de Dios, esto es real. Dios dice, yo lo destruiré. Infamar. Miren, bueno, acá tendríamos que empezar a desarrollar quién es nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Bueno, basándonos en lo que dice el Señor, muchos creen que el prójimo es el vecino. En realidad, el vecino no es el prójimo. Cuando el Señor habla de la parábola del buen samaritano, hoy una de las profecías decía que justamente el Señor nos ve como ese samaritano que Él tuvo misericordia de nosotros. El prójimo, cuando el Señor da la parábola y le pregunta al fariseo que estaba allí, ¿quién de los tres es el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Porque ahí había un levita, un sacerdote y un samaritano. El fariseo, que ni siquiera se animó a decir el samaritano, porque entre judíos y samaritanos dijo el que usó de misericordia. Entonces el prójimo es el que usa de misericordia. Yo sé que hay muchas personas que te han hecho bien. Tené cuidado tu actitud hacia esas personas que te han hecho bien. A veces se infama, se habla livianamente. Ayer estábamos haciendo un trámite con mi esposa y justo la pastora vio a una persona que hace poco tiempo dejaron de asistir a la casa del Señor y yo justo tenía que hacer ese trámite apurado, pero la pastora se desvió y se fue detrás de esta persona que es integrante de toda esta familia. Y yo seguí de largo, me fui a hacer el trámite, pero luego me quedé, le dije, ¿qué fuiste a hablar? Y gloria a Dios por lo que me dijo, porque me dijo, sentí compasión, porque les está yendo mal. Pero hermano, entiendan bien esto, yo no estoy diciendo que les está yendo mal porque no están acá, no. Han tenido actitudes que no han sido buenas. Y la pastora fue con la mejor intención de parte de Dios a decirles, mirá, quiero lo mejor para ustedes. Por eso, más allá de donde estén, tengan cuidado,
con lo que hablan, con lo que piensan, porque esto no les es bendición para ustedes. En definitiva, basados en este pasaje y con el tema que estamos desarrollando, ¿sabes con qué tiene que ver esto? No pagues mal por bien. Cuidado cuando te hacen bien con una palabra, cuando te ayudan, de la manera que sea. Cuidado, porque esa es una estrategia diabólica y eso Dios lo aborrece. Yo creo que ya nos pasamos. Solo un versículo les leería. ¿Se los leo aunque nos pasamos o no? Yo creo que a veces dentro de la iglesia tenemos que tener cuidado también con algunas palabras vanas, palabras que lo que buscan es generar quizás un poco fuerte esta palabra, pero un manoseo del alma. Incluso palabras proféticas, que en realidad lo que buscan es generar una vanidad en un corazón o en una mente. Se llame como se llame el profeta, el siervo, el ministro, quien sea, hermano. Yo, en el amor del Señor y en el temor del Señor, y digo en el amor porque con mucho amor tuve que confrontar algunas situaciones, pero que fueron casos muy excepcionales, pero no es bueno que venga alguien y con el fin de manosear el alma empiece a decir: siervo mío, yo te entrego la espada de Pedro, la capa de Pablo, la unción de Sansón y te envío a las naciones y te doy la llave para todos los países y una llave de repuesto por si se te pierde la otra. Y hermano, yo creo en las profecías. Yo creo en eso de todo corazón. Y gloria a Dios por las cosas que me profetizaron y me dijeron. Y qué bueno porque se han cumplido y otras sé que están en proceso de cumplimiento. Pero también hay muchas otras que es como que las he llevado a un lugar para guardarlas y preguntarle al Señor. Entonces lo que te quiero decir, se llame como se llame el profeta o el siervo que sea, cuidado con esas palabras, porque hay muchas palabras que lo que llevan es un condimento de vanidad, para generar en definitiva algo que a Dios no le agrada. Y se los estoy diciendo con amor esto, porque los amo y porque Dios los ama. Les dije que leía uno más. Les voy a leer uno que está en Jeremías y oramos. Solo se los leo y oramos. Mirá cómo dice Jeremías capítulo 2. Tal vez en algún momento lo desarrollemos. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 5. Así dijo Jehová: ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dios les había dado todo. Dios guardó al pueblo de una manera tan especial. Los tenía en el hueco de la palma de su mano. Los rodeó de bendición. Les despedregó el terreno. Los guardó de todo enemigo. Sin embargo, con todo eso, fíjate, lo voy a leer nuevamente y luego sí oramos. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Hay cosas que entran a nuestra mente, ya sea a través de un chisme, de una murmuración, de algo que dejamos que se origine y que se vaya haciendo cada vez más grande y cada vez más grande. Y eso es peligroso. No es lo que Dios quiere para tu vida. Por eso hoy vamos a orar y le vamos a pedir al Señor
que cualquier vanidad, miren, este tema es tan amplio, hermanos, hoy nos quedamos solo en la parte de la vanidad de la mente. Yo creo que esto es un océano donde no nos alcanzaría todo el tiempo cronológico para hablar de los misterios y de lo que Dios quiere hacer a través de nuestra mente. Pero lo importante, ¿sabes qué es? Que nos despojemos de cualquier vanidad en nuestra mente que no nos permite renovarnos. Y al no renovarnos no podemos ser transformados. Quizá tu mente está llena de ilusiones. Quizá tu mente está llena de fantasías. Yo siento que el Señor hoy va a hacer algo especial. Aquellos que puedan ponerse de pie, yo les invito a que se pongan de pie. Si el Señor nos habla acerca de la necesidad de renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Si dice en Efesios capítulo 4 que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Si dice también que ya no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Yo siento que Dios nos está haciendo un llamado y por su gracia, por su misericordia, vamos a ser renovados, vamos a ser transformados. Cerra tus ojos un instante, tomemos un tiempo porque el Espíritu Santo que está aquí, Él quiere mostrar, Él quiere traer a memoria, a tu corazón, a tu mente, aquellas cosas que han interferido con un desarrollo espiritual en tu vida. Pensamientos, sueños, ilusiones que han venido sobre nosotros y que han desplazado al Señor del lugar que solo a Él le corresponde. Tomemos este tiempo para entregarle al Señor aquellas cosas que han estado molestando, estorbando. Señor, en esta hora queremos presentarnos delante de ti, en el nombre de Jesús. Hay libertad, aquellos que sientan venir aquí al altar, hay libertad para adorar, para clamar, para presentarnos delante de Él. Señor, hay cosas, o hubieron cosas que han estado estorbando, que han estado interfiriendo, que han estado ocupando un lugar y nosotros en ocasiones por desconocimiento no nos dimos cuenta, o sí nos dimos cuenta, Señor, pero dejamos que esas cosas, esas ilusiones, esas fantasías, es como que te han desplazado a ti del lugar más importante. Señor, nos presentamos en esta hora pidiéndote perdón. Perdón. Perdona, Señor, por todas esas vanidades. Perdónanos, Señor, por aún llevar a la categoría de ídolo personas amadas, personas especiales para nosotros, pero que de alguna manera te han desplazado a ti, Señor, del lugar que solo tú mereces. En esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, nos venimos deshaciendo de todas esas vanidades. Las traemos a los pies de la cruz. Aquí a tu altar, Señor. Tú dijiste, venid a mí cuando estén cargados, trabajados. Señor, ya no queremos cargar con ese yugo. En el nombre de Jesús nos despojamos de esas vanidades, ilusiones, fantasías.
Anhelamos con todo nuestro ser renovarnos en el espíritu de nuestra mente, Señor. Porque queremos tener la mente de Cristo. La mente de Cristo. Oh Señor, venimos a ti en el nombre de Jesús. Cerramos toda puerta que ha sido usada para contaminar nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. Te pido perdón, Señor. Te pedimos perdón. Perdón, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Necesitamos renovar, Señor, nuestra mente para ser transformados, para poder discernir cuál es tu buena voluntad, agradable, perfecta. Señor, nos despojamos de toda herencia vana, de toda vieja manera de vivir que nos han inculcado, que nos han traspasado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y entregamos nuestra mente a ti. Entregamos nuestros pensamientos a ti. Entregamos nuestro entendimiento a ti, Señor. Seas tú dándonos entendimiento. Oh, shakalaya barra y alabarabase.